Amigos, continuamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la señal de Globovisión. Nos llegan muchas preguntas y muy pronto las vamos a estar haciendo a nuestro invitado de esta tarde, así como también sus comentarios. Fíjense que, bueno, estamos hablando acá de todo lo que es el proceso electoral. Allí algún seguidor nos escribe que por qué no hablamos del tema de los pensionados, de la situación en la que se encuentra nuestro país, de los salarios, bueno, que es uno de los temas recurrentes que incluso mencionan a diario nuestros invitados y sobre lo cual también pedimos propuestas y soluciones. Y de hecho es el fin, ¿no?, de la política, encontrar soluciones a estos problemas. Y muchas veces, bueno, la resolución o los cambios también se buscan a través de la vía electoral. Que es lo que en teoría pues debe ser y no por otros métodos que incluso hemos visto en la historia reciente de nuestro país. Bueno, fíjate que cuando hablamos de ese tema social que tiene que ver con las remuneraciones, con reivindicaciones, nosotros hemos sido muy claro el país. Yo creo que para que aquí puedan darse soluciones hay que hacer indudablemente un cambio político que necesariamente a lo mejor no parte de lo que es cambiar quien conduce el Poder Ejecutivo, a lo mejor es necesario hacer un cambio de modelo. Y a veces estos cambios de modelo pasan por hacer varios reconocimientos de las cosas buenas y las cosas malas que se han hecho. Cuando hablamos de un cambio de modelo, ahorita está mucho en auge por lo menos el tema de las sanciones y de cuando buscándole soluciones a unos problemas hemos agravado otros problemas. Yo no vengo aquí a defender el tema de que las sanciones son buenas o son malas. Lo que sí yo tengo bastante claro es que aquí existía una crisis de gobernabilidad, producto a lo mejor de una mala gerencia, producto de la corrupción, producto de estar aplicando un modelo económico que no dio resultado en otros países y tampoco iba a dar resultado en Venezuela. Pero la solución de esto debimos haberlo buscado en la ruta política, en la ruta electoral, como se sale de todas las crisis de gobernabilidad y no simplemente aplicando aquella tesis en máxima presión, lo que algunos analistas en el exterior llaman la política de las tenazas, que fue lo que nos llevó a las sanciones. Es absurdo que a este nivel todavía, cuando estamos hablando de posiblemente provocar un cambio en el sistema político producto de unas elecciones, todavía tengamos algunos candidatos que dentro de su oferta política está el pedir más sanciones. Okay. Eso realmente no tiene ningún asidero. Y que incluso en las encuestas la mayoría de la población está muy clara en rechazar las sanciones a nuestro país porque, bueno, se han dado cuenta que no busca el cambio de gobierno, que es lo que pretenden, sino más bien agravan la situación de la población y sobre todo de los menos favorecidos. Lo que pasa es que también cuando hablamos del tema de las sanciones y lo que rechaza o que no estaría de acuerdo el gobierno es que hay varios tipos de sanciones. El gobierno a lo mejor no está de acuerdo con esas sanciones que se imponen a las instituciones del gobierno, es decir, que el gobierno queda limitado al momento de tener que comprar algunos repuestos para lo que sería el sistema eléctrico o que el gobierno no pueda comprar algunos insumos para los hospitales. Creo que todos compartimos que ese tipo de sanciones no deberían existir, por lo menos en el caso venezolano, pero hay otras sanciones que se le aplican, lo que son las personas que están implicadas en lo que son lavados de dinero, las personas que están implicados a hechos de delitos de lesa humanidad, que todos sí compartimos que esas personas, que son lo que llamamos las sanciones personales, esas se podrían quedar. Las encuestas, fíjate, tú acabas de tocar ese tema, un 68%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 de las personas no están de acuerdo con las sanciones generales, con las sanciones al sistema económico nacional, pero sí estarían de acuerdo con las sanciones personales. También cuando revisamos las encuestas nos damos cuenta que prácticamente ese mismo porcentaje son de las personas que no se sienten identificadas con los partidos políticos. Estamos hablando de esas personas que no se identifican con los partidos de la oposición, pero tampoco se identifican con los partidos del gobierno. Yo creo, hemos tratado de sacar algunos promedios, esos dos bloques de lo que sería el bloque opositor y el bloque del gobierno están muy cercanos los dos al 20%. Después pudiéramos entrar a decir que el 20% que está con el gobierno, algunos son chavistas pero no maduristas, y a lo mejor del 20% que está en la oposición, algunos son de una agenda, creen en una agenda más radicalizada y otros indudablemente creen a lo mejor en cambios más graduales, pero indudablemente lo que nos interesa es ese grueso del mercado electoral, que es prácticamente el 60% de esas personas que no se identifican, son los que algunos encuestólogos llaman los niní o los no alineados o los independientes, que precisamente, que fíjate cuando nos vamos al primer corte, que te hablaba que el mercado electoral está ruralizado, envejecido y empobrecido,
La mayoría de esa torta está en eso, y algo más importante, esa torta probablemente es la que decida las elecciones, porque algunos pensarán ganar las elecciones con el 20% opositor. El 20% opositor tiene sus propias características, incluso una de las características muy sencillas. A veces dicen que en política los polos radicalizados se encuentran, pero en el chavismo vemos que el polo, mientras más radical es el chavista, más entusiasmo y más trabajo hacen al momento de ir a las elecciones. El radical opositor, en situaciones muy extremas lo que hace es abstenerse. O inhibirse, o incluso migra del país. Entonces las características son totalmente distintas. Esto hay que considerarlo al momento de preparar los mensajes, al momento de preparar las estrategias políticas, porque siempre la estrategia política electoral se basa en cómo amalgamar, cómo concentrar una mayoría electoral en función de una candidatura. Candidaturas hay de muchos tipos. Hay candidaturas en este momento. Cuando comenzamos estos programas habían 42 candidatos, después bajaron a 17. Prácticamente ahorita en el sector de las primarias lo que quedan son 14, pero todavía tenemos algunos candidatos. 3 inhabilitados allí. Exacto, entre estos algunos inhabilitados de carácter administrativo. A veces tenemos que hacer la diferenciación de lo que son inhabilitaciones administrativas y políticas. Las personas a veces llegan y dicen que constitucionalmente las inhabilitaciones administrativas no existen, pero la aplican amparándose una ley orgánica de la Contraloría y del Control Fiscal que data del año 2001 y que tiene un artículo 105 que ha sido interpretado en el 2004, 2008, 2019, en el 2022, y el TCJ ha dicho que sí tiene la potestad del Contralor General de colocar esas sanciones administrativas, que simplemente sanción administrativa lo que te dice es que tú no puedes ejercer las funciones de un cargo público. Diputado, tenemos que ir a la pausa de inmediato. Así es, ya regresamos con más argumentos, no se aparten, ya volvemos.